Sean todos muy bienvenidos a un video más de temas existenciales. A lo largo de las épocas podemos escuchar muchísimas historias que parecen repetirse una y otra vez. Parecen ser la misma historia contada de distinta manera. Hay muchos mitos o relatos que se pueden escuchar desde la antigua Sumeria, antigua Grecia, que también podemos verlas reflejadas en la Biblia. Pero ¿significa esto que porque hayan sido escritas o relatadas desde una civilización anterior tiene que ver con el plagio o robar historias o simplemente que se contó primero en una determinada ciudad o civilización o región y que después fue pasando de boca en boca hasta que se escribió y se contó, como por ejemplo en la Biblia, o no tiene nada que ver con esto? A muchos relatos, como por ejemplo el diluvio de Noé, podemos encontrarlo en tablillas de la antigua Sumeria. Podemos encontrar personajes semejantes a Noé, semejantes a Adán, y esto ha llevado a pensar a muchos que la Biblia es el resultado de la compilación o el compendio de historias del pasado que han sido nuevamente escritas por los autores bíblicos. Esto, querido amigo, querido amiga, déjame decirte que no es totalmente cierto. Lógicamente, y siguiendo el sentido común, parece ser así, porque obviamente lo que se contó primero es lo primero, y después solo surgen copias o distintas versiones de lo que realmente pasó o lo que se contó. Sin embargo, analizar la historia humana de esta manera es algo muy básico, es algo muy superficial. La historia humana no es algo lineal, siempre lo estoy diciendo. Nosotros no salimos de las cavernas y comenzamos a plantar pasando milenios o siglos, sino que la historia humana es mucho más compleja y no se puede medir de esta manera en la cual se nos enseña muchas veces en las instituciones. Algo que la mayoría de las personas desconoce es que existe algo llamado dispensación. Una dispensación es cuando la verdad está sobre la tierra y es enseñada a los hombres, ya sea a través de algún escogido como un profeta, por ejemplo, o de varios, pero las dispensaciones revelan la verdad. En cada dispensación se ha revelado la verdad de las cosas universales, las cosas reales, tanto de la ciencia, del hombre, como lo espiritual. La primera dispensación, para que entremos, tengamos una idea y tengamos un contexto histórico, comenzó con Adán, y a Adán, por ejemplo, se le enseñó sobre muchas cosas que él escribió y su posteridad también, que hablan sobre, por ejemplo, la venida del Mesías, hablan sobre un futuro diluvio, y recordemos que Adán es previo a la antigua Sumeria y a las otras civilizaciones de las cuales tenemos registro. Posteriormente esto se ha perdido, ha habido un tiempo en el cual la humanidad ha perdido esa verdad, o sea, esa dispensación, ese periodo en el cual la verdad estaba sobre la tierra se perdió, comenzando la gente, las personas a buscar distintas creencias y a formar los distintos mitos y religiones que muchas veces conocemos y hemos escuchado, pero nuevamente una dispensación nueva es traída otra vez a la tierra, en donde se revelan nuevamente estas verdades, y es por eso que parece que ya los antiguos egipcios o los antiguos sumerios habrían escuchado las verdades que están en la Biblia, por ejemplo, o en nuestros libros, o en otros libros apócrifos, o en el libro de Mormón, y muchas veces las personas analizando de una manera lineal y teniendo poco criterio y poco entendimiento de las dispensaciones, suelen creer lo que dije anteriormente, que son fábulas o copias de las leyendas primeras. Una de las historias que creo yo que pasó esto también, así como tantas otras que pueden venir a mi mente ahora y que puedo comenzar a contar como ejemplos, pero la que quiero hablar hoy, como bien vengo diciendo, es sobre el mito de la Atlántida. La Atlántida es un mito contado por Platón, el profeta iba a decir, pero no, el filósofo, no me salía la palabra, el filósofo Platón, que Platón describe que su territorio era una isla, un territorio mayor que Asia y Libia menor juntas, que era situada al oeste del estrecho de Gibraltar. Según la leyenda, los dioses castigaron a la Atlántida por su gran arrogancia y por su sed de acumular lo material y el conocimiento. La historia cuenta que fue hundida
por las fuerzas de la naturaleza provocada por los mismos dioses. Viendo de este punto, la Atlántida tiene más que ver quizá con una ciudad similar a lo que aconteció en la Torre de Babel, una ciudad como Babilonia que buscó en esa época llegar al poder, que ya lo he hablado en muchos videos, unificando a las personas a través de la esclavitud y la arrogancia. Viéndolo de esta manera, quizá uno puede comparar a la Atlántida con un tipo de ciudad como Babilonia, una ciudad pecadora, una ciudad en donde solamente se buscaba lo material, dejando de lado lo espiritual. Pero tengo otra propuesta para darles. La Atlántida, según la historia contada por Platón, viene a ser previa al diluvio universal. Previo al diluvio no conocemos mucho, recordemos que el diluvio aconteció hace aproximadamente 5.000 años atrás y la historia que nosotros tenemos escrita viene de 4.000 años atrás, 4.500 años atrás con los antiguos sumerios, con las primeras tablas de arcilla. Es de ahí que nosotros comenzamos a estudiar la historia escrita. Antes se perdió casi todo rastro de civilización, es por eso que no contamos con nada de antes del diluvio y conocemos muy poco de ese periodo de tiempo. Si vamos al libro de Moisés de la Perla de Gran Precio, en Moisés 7, nos cuenta sobre una ciudad antigua, previa al diluvio también, que logró ser o estar, mejor dicho, en la boca de toda la humanidad de esa época. Y estamos hablando nada más y nada menos que Sión, la ciudad de Enoc. Sión, la ciudad de Enoc, era tan grande que los habitantes tenían miedo, como dice en el libro de Moisés. Era una ciudad muy famosa en su época. Dice en el libro de Moisés, en el versículo 17, dice que el temor del Señor cayó sobre todas las naciones por ser tan grande la gloria del Señor que cubría a su pueblo. Y el Señor bendijo la tierra y los de su pueblo fueron bendecidos sobre todas las montañas y en lugares altos y prosperaron. Y el Señor llamó Sión a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Y Enoc continuó su predicación en justicia al pueblo de Dios, y aconteció que en sus días edificó una ciudad que llamó la ciudad de santidad, a saber Sión. Algo interesante que dice aquí es que no había pobres entre ellos. Una de las descripciones de Platón también era que eran todos ricos, ¿no? Las calles pavimentadas prácticamente con oro, sus portones, sus plazas, sus edificios, lo que da a entender que no había pobreza, ¿no? Que eran todos medianamente ricos o para arriba de eso. Es una comparación que podemos tener en Sion, la ciudad de Enoch, y también la ciudad de la Atlántida. Obviamente que no estoy diciendo que está narrando la misma historia. Para explicar un poquito lo que creo, yo creo que Platón contó la versión cambiada. No está contando tal cual la ciudad de Enoch, sino los mitos que pudo escuchar o que pudo sentir de alguna manera a través de los antiguos egipcios, por ejemplo. Como sabemos, parece que él recibió la información de algunos sacerdotes egipcios que habían escuchado sobre la Atlántida. Por ejemplo, había llegado el conocimiento de Homero, pero no tienen la historia verdadera, eso es lo que yo creo, y de hecho muchas personas también creen así como yo. No es algo que solamente se me ocurrió a mí, de hecho hace poco me dejaron en los comentarios cuando presenté el video que iba a hablar más adelante, que habían personas que creían que efectivamente la Atlántida y la ciudad de Enoch tenían mucho parecido. Leamos algo interesante que dice aquí en el libro de Moisés de la Perla de Gran Precio, en el capítulo 7, versículo 69. Y Enoc y todo su pueblo anduvieron con Dios, y él moró en medio de su pueblo, y aconteció que Sión no fue más, porque Dios se la llevó a su propio seno, y desde entonces se ha extendido el dicho, Sión ha huido. Volvemos a repetir lo mismo, era una ciudad que estaba en la boca de todo el mundo, para si les interesa analizar más el tema, en el capítulo, en el libro de Moisés, en el capítulo 7 en el versículo 13 y 14 nos explica la magnitud de la ciudad y del poder de Enoch y de sus habitantes. Era increíble lo que ellos podrían lograr, no tenían un ejército como tal, sino que por medio del poder de Dios, del sacerdocio que Enoch y su pueblo tenían, las fuerzas naturales les obedecían, por lo cual las personas le tenían miedo. Cuenta, creo que en el versículo 14 del capítulo 7,
7, que surgió una isla que salió de la profundidad del mar y todas las naciones que estaban en contra de Sion se fueron a vivir ahí con tal de huir del poder de estos habitantes. En una traducción más antigua al español decía que las personas decían vayámonos de Sion porque sus habitantes son terribles. Entonces para el mundo, para el resto de las personas, era una ciudad terrible. Para nosotros que conocemos la fuente real, era una ciudad buena, una ciudad que quizá muchos de nosotros quisiéramos replicar o vivir, pero para el resto del mundo no. Si te interesa entender el contexto histórico de todo esto, podés quizá leer un poco el libro de Enoch, mismo el apócrifo, también el libro de Moisés de la Palabra de Gran Precio, pero también te recomiendo el libro Descifrando el libro de Enoch, en donde escribo estas cosas también y explico bien el contexto histórico, la oposición que había en esa época que esta ciudad tenía, y bueno, muchas cosas más que aquí no puedo nombrar por ser tan extensas. El punto es este, la primera comparación que podemos tomar aquí es que la ciudad de Enoch y la ciudad de la Atlántida eran famosas, eran conocidas en su época por todos, estaban a boca de todos y para todos eran terribles, ¿no? Tanto para la época para el contexto en que se narra la Atlántida, eran sus habitantes terribles, ¿no? Eran malos, estaban en contra del sistema de los demás. Lo mismo pasaba con la ciudad de Enoch, para las personas malas Sion era una ciudad mala, no era una ciudad modelo como ellos querían, sino que vivían de otra manera. De hecho, cuentan en el libro de Moisés, también lo cuenta en el libro de Yacer, que las distintas naciones querían guerrear contra Sion para destruirla. Algo interesante que quiero destacar es que, como dije al comienzo del video, se cree que la Atlántida fue sepultada por el agua, por castigo de los dioses, así se decía, y si leemos en el capítulo 10, si mal no recuerdo, del libro de Yacer, nos cuenta que una gran caravana fue con sus ejércitos a sitiar y recorrer Sion, la ciudad de Enoch, para destruirla. Dice que también con la excusa de hacer un censo, iban hacia las tierras y cuando llegaron no encontraron más que nieve y grandes pelotas de nieve y mucho hielo, como dice en el libro de Yacer. Los ejércitos pararon y caminaron por ahí pensando que ese gran hielo y esas pelotas de hielo habían cubierto la ciudad de Enoch, a Enoch y a todos sus habitantes, sepultándolos para siempre. Creían que los dioses habían hecho esto, ¿no? Que los habían sepultado por fin y los habían exterminado. Eh, Podemos ver una similitud, ¿no? La historia de la Atlántida fue sepultada por las olas y el agua, aquí por el hielo, que es agua en estado sólido. Entonces hay una gran semejanza entre una y otra. Desde allí se dice aquí en el libro de Moisés, Enoc y su pueblo fueron llevados por Dios y desde entonces se extendió el dicho, Sión ha huido. Todos sabían que Sión dejó de estar en donde estaba, también sus habitantes. En el libro de Yacer nos dice que pensaron que habían sido sepultados por el hielo, no sé por qué por el hielo, probablemente algún efecto climático por el poder que utilizó la ciudad para irse. Recordemos que muchos profetas han dicho que la ciudad de Enoch fue llevada al cielo, literalmente. No es que desaparecieron, sino que fueron llevados como personas y como territorio. eh, por lo cual no se vio más. Es algo interesantísimo de destacar la semejanza que tienen unas con otras, ambas ciudades, que es algo que nos podemos poner a pensar, ¿no? Cómo las cosas que están hoy en día reveladas a través del Evangelio, de la restauración, estaban también antes contadas de distintas maneras y ahora que nosotros tenemos un panorama completo de las Escrituras, podemos ir uniendo cabos y entender la historia de otra manera. Después, como les dije, en el versículo 14, si mal no recuerdo, que habla de esa isla que surgió de la profundidad y que los gigantes, o sea, los poderosos de la época que estaban en contra de Sion, se fueron hacia ahí a vivir. Voy a hacer otro video explicando qué posiblemente era esa tierra, qué era ese lugar y que hoy en día posiblemente aún ese territorio está. Y bueno, voy a hacer otro video hablando sobre eso. Pero hasta aquí este video de hoy. Espero que te haya gustado esta simple curiosidad para que podamos analizar la historia y los mitos del pasado, entenderlos con las escrituras de hoy en día, que tienen muchísima semejanza, que podemos ir uniendo la historia de esta manera.
Me gustaría saber tus comentarios, si te gustó este tema, qué te pareció, si lo habías pensado de esta manera, qué te parece esta analogía, esta semejanza entre las dos ciudades, si tiene sentido, si no tiene ningún sentido. Me gustaría leerte en los comentarios. Y bueno, vamos a estar haciendo otros videos más adelante. Desde ya, muchas gracias.